el doctor Íñigo Chávez, o la doctora Íñigo Chávez, del Servicio de Aparato Digestivo y una Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Cuando quiera, doctora Íñigo. Hola, muy buenos días. Voy a hablar sobre la regulación de las células madres tumorales por la melatonina en el cáncer colorectal. Un poco hablaros del cáncer colorectal, ya se ha hablado en esta sesión, es la tercera causa más común de cáncer en hombres y la segunda más frecuente en mujeres y además una importante causa de muerte por esta enfermedad en el mundo. En la última década va importantes avances en el conocimiento de las alteraciones tanto moleculares como bioquímicas responsables del desarrollo de cáncer colorectal. Sin embargo, en este momento hay muy pocos biomarcadores predictivos para seleccionar el tipo de pacientes que pueden responder mejor al tratamiento y además estos tratamientos, pues, por otro lado, son caros. De acuerdo con el concepto de carcinogénesis más reciente, algunas evidencias experimentales apoyan la hipótesis de que el tumor contiene un pequeño subgrupo de células que son las células cancerígenas. Las células madres cancerígenas que tienen la capacidad de autorrenovación e iniciación del tumor y además parecen que son responsables de la heterogenicidad del tumor, metástasis, resistencia a terapias tumorales y además recidiva. Este subgrupo celular se puede identificar mediante una serie de marcadores de superficie. En el cáncer colorectal se expresan todos ellos que ven ahí. Nosotros nos vamos a centrar en el CD44 y el CD66. Estudios anteriores, además, han puesto de manifiesto la influencia de alteraciones genéticas o el microentorno de la aparición del genotipo de las células madre. Por otro lado, os presento el P53, que es un gen que se encuentra mutado en la mayoría del cáncer colorectal. Es una proteína que juega un papel muy importante en la biología de las células madre y regula los procesos de diferenciación y autorrenovación, de quiescencia y además de resistencia al tratamiento. Además, estudios recientes hablan sobre la relación directa e indirecta entre el P53 y las células madre cancerígenas y ponen de manifiesto la importancia de las terapias dirigidas hacia la restauración de la actividad de la proteína P53. Sin embargo, el mecanismo por el que el P53 regula este subgrupo celular en el cáncer colorectal no se conoce del todo. La melatonina es el principal producto de la glándula pineal que se sintetiza a partir del triptófano bajo el control de dos enzimas, la ANAT y la ASMT, que algunas de sus funciones están mediadas a través de receptores tanto de membrana como nucleares, como el MT1, MT2 o el ROR-alfa, y recientemente se ha propuesto que la melatonina regula la viabilidad, la proliferación y la diferenciación de las células madre. En el cáncer colorectal, la melatonina inhibe el crecimiento celular y además induce la apoptosis in vitro. Y además se ha demostrado en estudios recientes que la melatonina disminuye el número de las células madres cancerígenas. Como todo hasta la fecha, hay pocos datos que relacionen la pérdida de función del gen P53 con la síntesis o señalización de la melatonina en el cáncer colorectal. Sin embargo, hay algunas investigaciones que demuestran la activación de la vía de P53 mediada a través de sus receptores de membrana, y esto puede ser muy importante para la actividad antitumoral de la melatonina, al menos in vitro. Con todo esto nos planteamos una hipótesis. Datos previos de nuestro grupo de investigación han demostrado que hay un descenso de la expresión de MT1, MT2 y ANAT en el cáncer colorectal en relación al género y al grado de invasión tumoral. Por ello, en este trabajo hemos querido investigar si la disminución de la expresión de la síntesis de la melatonina y sus genes de señalización están relacionados con la expresión de los marcadores de las células madres cancerígenas en el cáncer colorectal y la implicación con el estado de P53. Hemos realizado un estudio prospectivo incluyendo a 183 pacientes con cáncer colorectal esporádico con una edad media de 71, 9 años, que se han sometido a cirugía entre los años 2010 y 2015. Esta es la tabla de características de los pacientes, un 60% fueron mujeres, la mayoría de ellos se localizaron en el colon. El tipo histológico, pues la mayoría de ellos fueron moderadamente diferenciados y, como ven, el estadio, pues la mayoría fueron entre estadio 2 y 3. Los materiales y métodos, un poco por encima, primero aislamos el RNA, sintetizamos el DNA cíclico y realizamos una PCR en tiempo real utilizando primers específicos para cada gen, que os presento en esa tabla. Luego hacemos una reacción en cadena de PCR y, por último, utilizamos una ubiquitina housekeeping para normalizar los niveles de microRNA. Después secuenciamos el P53 extrayendo el DNA, analizando las mutaciones entre los exones 2 y 10, utilizando otra vez unos primers específicos que están en esa tabla, y además las mutaciones detectadas las confirmamos por dos reacciones independientes de amplificación y además se consulta en la base de datos de la IARC. El análisis estadístico, pues los niveles de microRNA de los genes de los tejidos tumorales se normalizan utilizando sus niveles en la mucosa normal y además se comparan mediante la prueba de T-Student empareada. La correlación de Pearson la utilizamos para expresar los resultados de los análisis de correlación y utilizamos un análisis bivariante utilizando la prueba de chi cuadrado y las pruebas extractas de Fisher y Mantel-Hassel.
Los valores de corte entre el nivel de expresión baja y alta se establecieron en el valor de la mediana del microRNA de todos los pacientes para cada uno de los genes analizados. Cogimos valores inferiores de P inferiores a 0,05 que consideramos significativos y todos estos cálculos los hicimos con el software SPSS. Bueno, pues nuestros resultados fueron los siguientes. En análisis de secuenciación de P53 se realizó en 283 muestras, se detectaron mutaciones en 76 pacientes, en un 42%. La frecuencia de las mutaciones fue diferente en las diferentes etapas tumorales, siendo mayor en los estadios avanzados, y no se ha encontrado diferencia al considerar el grado de diferenciación tumoral ni entre la localización anatómica ni entre el estado, ni en la localización anatómica ni en el tumor. Los resultados. Bueno, evaluamos la expresión de ANAT, MT1 y MT2 en las muestras de cáncer colorectal con diferentes estados de P53. En todos los pacientes, la expresión de muestras tumorales frente a la mucosa normal fue menor de 1 para ANAT, MT1 y MT2, lo que indica que su expresión disminuyó en las muestras tumorales frente a mucosa normal. Y teniendo en cuenta el estado de P53, la expresión de MT1 y MT2 y ANAT fue menor en los pacientes con el P53 mutado que los pacientes con el P53 wild type. Al estratificar por el estadio tumoral el estado de P53, bueno, pues en todos los pacientes la expresión de NAT disminuyó significativamente en los tumores avanzados frente a los tempranos, mientras que en MT1 y MT2 no cambió. Considerando el estado de P53, en los tumores con P53 wild type se encontraban diferencias entre ANAT y MT2, sin embargo, tanto con tumores tempranos como avanzados, sin embargo, no encontramos diferencias en MT1. Y en tumores con P53 mutados no encontramos diferencias significativas en la expresión de ninguno de los tres. Considerando el estadio tumoral, en estadios tempranos se encontraron disminuciones significativas de los niveles de las tres en los tumores mutados frente a los tumores wild type. Y en estadios avanzados no encontramos diferencias. Evaluamos la expresión de los marcadores de las células madres cancerígenas en muestras de cáncer colorectal humano con diferentes estados de P53. Considerando todos los pacientes, la expresión relativa de CD44 y CD66 aumenta en las muestras tumorales frente a la mucosa normal y la expresión de ambos marcadores fue significativamente mayor en tumores wild type frente a los tumores mutados. En este caso, al estratificar por estadio tumoral y estado de P53, en todos los pacientes, la expresión de CD44 aumentaba en estadios avanzados frente a los tempranos. Considerando por el estado de P53, la expresión de CD44 aumenta en tumores avanzados frente a no avanzados independientemente del estado de P53, y la expresión de CD66 fue similar para ambas etapas de la enfermedad y también independientemente del estado de P53. Y considerando el estadio tumoral, en estadios tempranos, la expresión de CD44 disminuye en tumores mutados frente a los wild type, y en estadios avanzados, la expresión de CD66 disminuye en tumores mutados frente a wild type. Al final, tenemos un 32,2% de los tumores que mostraron una alta expresión de CD44 y CD66 que designamos como high-high, mientras que el 21,9% fueron de baja expresión y lo designamos como low-low. Aquí os enseño también, analizamos una serie de microRNA utilizando 5 muestras para cada subgrupo, y lo que nos salió fue que había un aumento, una diferencia de la expresión solo en los tumores con P53 wild type, sin embargo no en los mutados. Aquí en rojo señalo los 2 microRNA que además se han descrito en otras patologías a favor de la melatonina. Y con todo esto, pues nuestras conclusiones son que una pérdida del P53 podría conducir a una disminución de la expresión de ANAT y MT2 en el cáncer colorectal y que además P53 podría regular su expresión, que la melatonina es una molécula muy importante con importantes propiedades antioxidantes y con una disminución de su síntesis y señalización podría conducir a un mayor estrés oxidativo en el tejido colónico y mutaciones en P53, y que aunque no hay un consenso sobre el origen de las células madres cancerígenas del cáncer colorectal, durante el proceso de transformación podría haber una disminución de la expresión de los genes relacionados con la síntesis y la vía de señalización de la melatonina. Y el hecho de que hayamos encontrado una correlación negativa entre estas dos enzimas y los tumores con los marcadores high-high, básicamente en estadios avanzados de la enfermedad, refuerza la hipótesis, aunque se necesitan más estudios para confirmarla. Y por último, bueno, pues lo que nos interesa un poco a nosotros, que desde el punto de vista terapéutico podría considerarse la melatonina como un tratamiento en pacientes con cáncer colorectal avanzado y con tumores P53 wild type. Muchas gracias. Muchas gracias.